Un saludo, muchachos. Vamos a explicar en varios videos, o voy a explicar en varios videos, el proyecto. Obviamente voy a mostrar el segundo proyecto, ya que se va a contemplar no solamente la parte de vectores y de validación, sino también lo que es la parte de herencia, de superclases y de sobrecarga de constructores y polimorfismo. Primero que todo, vamos a ejecutar, yo el programa lo tengo hecho, obviamente cuando yo asigno un programa, yo lo resuelvo para tener cómo guiarme. Es, claro, la forma de programar de cada quien siempre se respeta y eso está bien. Esta es la forma como yo lo haría, pero siempre que se respeten también las condiciones que aparecen en las evaluaciones. Es decir, debe cumplir con las condiciones como están. Lo que sí puede es la lógica de programación tiene que ser propia. Lo ideal es que sea propia y que sea su producción de ingenio. Vamos a ejecutarlo para que vean el programa en ejecución. Bueno, esperamos a que cargue. Demora un poco porque tengo Camtasia para poder grabar la pantalla. Ok, antes que todo, es un sistema de nómina y como un sistema de nómina, no una calculadora, él debe pedir fecha, que va a ser el fecha donde se va a hacer la entrega de los vouchers para los diferentes empleados que trabajan en la empresa. Acuérdense que tenemos 3 niveles de empleados. Esto está validado. Validado quiero decir que se está respetando la forma como deben ir los datos correctamente para evitar que el programa o se reviente, es decir, que se salga del programa o que empiecen a aceptar datos con valores que no corresponden, es decir, un nombre con números o algo por el estilo. Entonces, en el caso de la fecha, en este caso fue el código que yo le dejé en uno de los temas anteriores. Voy a colocar 29 de febrero de este año, que no es bisiesto, para que vean cómo él no lo va a aceptar. Pide formato incorrecto. El mensaje que ustedes coloquen cuando se generen los errores lo deciden ustedes. Vamos a colocar el día de hoy, 25. 0, si lo dejo hasta ahí, obviamente tampoco estoy completando el formato que aparece arriba en la descripción y me da un formato incorrecto. Entonces vamos a colocar 25 07 2023. Pasa y pide la cédula. Todos estos campos que se piden son campos que generalmente aparecen en un voucher de pago, lo que es un sistema de nómina. Es decir, cuando yo calculo un pago, tengo que tener el destinatario, porque ese dinero tiene que tener un dueño y obviamente tienen que estar los datos de la persona en un sistema real, no en un proyecto, y no habiendo visto base de datos, pues tendría que haber una base de datos normalizada para que sea contentiva de los datos de los diferentes tipos de empleados. Al no ser así, nosotros lo simulamos. Por eso se pide el uso de matrices bidimensionales. Se cumple con el contenido del programa, pero además se le da una aplicabilidad. Ok, la cédula. Si yo coloco letras y números, obviamente no me lo va a aceptar. De hecho, maneja un mínimo de 8 caracteres. No le puse un máximo, pero también se le puede colocar un valor máximo de caracteres. Entonces, vamos a colocar 14, 5, 6, 7, un número cualquiera, ¿verdad? Que cumpla con los requisitos. El nombre, si yo coloco un nombre y le coloco un número, ¿verdad? Tampoco me lo puede aceptar, ni con caracteres especiales. Entonces, coloco un nombre que maneje puros alfabéticos. Ok. Aquí me pide el tipo de el género femenino, no me acepta sino la F o la M de femenino y masculino. Pide la dirección, que si acepta alfanumérico, puesto que las direcciones
son una mezcla de ambos tipos de caracteres, incluso acepta coma. Ok, la categoría del trabajador. En este aspecto voy a hacer una puntualización. La categoría es importante puesto que por el planteamiento del proyecto se habla de que solamente hay un gerente. Nosotros vamos a ver si esto está validado de tal manera que cumpla con la inscripción de un solo gerente y si no, o si no la cumple. Entonces vamos a decir que esta persona es gerente de la empresa. Recuérdense que que en el salario del gerente es un sueldo más un bono. Vamos a ponerle 5.000. Obviamente ustedes le completarán la moneda. Debería ser el bolívar, puesto que aquí en Venezuela esa es la moneda que está vigente, a pesar de que se maneje el dólar por otra parte. Pero lo que es la parte de sueldos como tal, deben aparecer a nivel legal en bolívares, a nivel administrativo. Ok, y el bono vamos a suponer que sean 200. Deseo incluir datos, es decir, ya llene un registro con un gerente. Con esa información, esto debe ser capaz de calcularme el salario, pero mostrármelo también en un tipo voucher o una simulación de voucher, puesto que es un ejercicio. Vamos a decirle que sí. No me acepta sino S o N para continuar o no continuar. Vamos con una segunda cédula. 23 432 5443. Vamos a suponer que sea este. El nombre, vamos a poner Luis Rodríguez. Y sexo masculino, en la dirección le ponemos carrera 45. Les repito, estos deberían ser datos que están en una base de datos y se deberían extraer de allá. Nosotros estamos creando los datos, pero lo estamos haciendo ya de una manera más formal. Es decir, los datos que van a aparecer en el voucher. La categoría del trabajador. Vamos a suponer que esta persona es un vendedor, gana 600 bolívares y como él recibe comisión por ventas, vamos a suponer que vendió 15.600 bolívares en mercancía. La comisión es del 10%. ¿Desea continuar? Sí. Vamos a poner otra cédula. De nombre le ponemos María López. Sexo femenino. La dirección calle 67, no importa. Y vamos a tratar de asignarle el cargo de gerente. Recuérdense que ya habíamos inscrito uno anteriormente. Vuelvo a colocar el 3, que es el de gerente, y no me lo va a aceptar. Pero no solamente no me lo acepta, sino que se va a quedar en un ciclo esperando a que yo le asigne un cargo que sí puede ser procesado, ¿ok? O es obrero o es vendedor. Esto, mientras menos posibilidades de error pueda cometer el usuario es mejor, porque los usuarios siempre van a cometer errores. Y entonces tenemos que trabajar en función de que las posibilidades de cometer errores a la hora de llenar información sean las mínimas. Vamos a suponer que es una persona de mantenimiento. Bueno, horas trabajadas. Les recuerdo que aparecían que eran horas trabajadas por el costo de las horas. Vamos a poner que trabajó 19 horas en esa quincena y el costo era de 12 bolívares la hora. Ok, vamos a cerrar esto. Supongamos que estos son porque podemos seguir incluyendo menos gerentes, trabajadores que puedan ser o vendedores u obreros, porque en ese punto no se especificó nada. Le digo que no, y entonces vamos a ver qué es lo que realmente está generando. Esto es una especie o una simulación de voucher, ¿verdad? Incorporamos a 3 empleados. Un empleado, aquí aparece el cargo, gerente, ok, los datos y les recuerdo ponerle la moneda, salario bolívares, el salario que devenga, ok. Tenemos un segundo empleado que era el vendedor. Aquí aparece el cargo. El cargo es importante que aparezca puesto que el cargo define la forma como cobra. Vendedor, la cédula es importante porque este es su campo clave o su campo que no se repite y es el que me permite identificar a la persona. Los nombres pueden repetirse, pero las cédulas no.
y el salario que devenga con su cargo de vendedor, sumándole el 10% de comisión que devengó por la venta. Y el tercero, que la persona que estaba haciendo la transcripción confundió con el gerente y era obrero. Aquí aparece como obrero, su salario como obrero y la cédula. Y fíjense que solamente la fecha se incorpora una sola vez. Me disculpan desde, pero no lo borré. Yo lo iba a pedir semanal, es decir, cada 5 días. Y entonces era fecha desde hasta. Preferí dejarlo quincenal para que no hacerlo más complicado. Pero la fecha sí está en manos del que incorpora la información, porque las nóminas generalmente se realizan con un tiempo de anticipación para poder enviar el dinero al banco. ¿Ok? Y entonces se tienen los recibos listos para que la gente pues los vaya recibiendo, valga la redundancia, y los vaya firmando. Esto sería en sí el funcionamiento del programa. Bueno, continuando, vamos a poner el ejemplo, obviamente, del segundo proyecto porque involucra lo que se pidió en el primero más lo que se está pidiendo en el segundo. Recuérdense que es el mismo proyecto donde una parte contiene lo que es el uso de matrices y la otra, y validaciones, y la otra parte, pues lo que es la parte de herencia y polimorfismo. Entonces, si observamos acá en la parte izquierda, el programa es nómina empresa. Tenemos 3 empaquetados, el empaquetado donde está la clase principal y un empaquetado cálculo sueldo y otro datos empleados como se había pedido. Para lo que es el primer proyecto de este corte, esta parte no iba especificada de esta manera, sino que se hacía en una sola clase. Pero como les estoy mostrando el que es el final, que contempla las 2 evaluaciones al mismo tiempo, deben entregarse inclusive por separado. Pero al observar cómo se encuentra esto, obviamente vemos que tiene varias clases. Por lo tanto, aquí se debe encontrar una clase padre en lo que es la parte de la herencia y las clases hijas. ¿Ok? Pero vamos primero con lo que es la clase principal. Importamos los empaquetados que necesitemos para poder usar sus clases, ¿verdad? Y si ustedes observan, según mi lógica de programación en la clase principal, yo utilizo tanto un campo respuesta como un switch. Los switches los llamamos SW para no confundirlo con switch de selección múltiple o de opciones múltiples de selección, que es una variable booleana, poniéndola en falso. Esto me va a permitir posteriormente corregir el problema que se me pudiese presentar en el tipo de empleado. Acuérdense que solamente son 3 tipos de empleados, pero me acepta un solo gerente. Entonces está inicializado en falso. Cuando yo inscriba al primer gerente, voy a cambiarle su valor lógico a verdadero y voy a hacer que compare todo el tiempo con falso para que me inscriba gerentes, de tal manera que cuando yo le cambie el valor lógico a verdadero, no va a volver a entrar, por lo menos durante la corrida del programa. No va a volver a entrar a solicitar los datos del gerente. Por eso es que me permite incluir un solo gerente. Bueno, declaramos los objetos que necesitamos. Tenemos ahora, vamos a hablar un poco nuevamente de lo que es la matriz. Para una matriz que me permite almacenar datos de diferentes tipos, yo voy a instanciar una clase llamada object o objeto. Esa clase no hay que importarla porque se encuentra directamente acá. Por lo tanto, lo que hago es la instanciación. Coloco object, que es el nombre de la clase, doy el nombre de mi matriz, en este caso, que es con lo que se pidió, y le voy a colocar 2 corchetes que abren y cierran para indicar que uno es para las filas y el otro es para las columnas. Se maneja de esta manera. Imagínense una tabla de Excel. El primer corchete, comenzando siempre en 0, porque los contadores que están dentro de esos corchetes se inicializan en 0 o empiezan en 0. Y si yo tengo 7 filas, ¿verdad?
que corresponde al primer corchete, voy a hacerlo del 0 hasta el 6, puesto que el 0 me está ocupando un espacio. Y si son las columnas, ¿verdad? También se inicializan desde 0 hasta la cantidad de elementos que se vayan a colocar. ¿Cómo lo voy a manejar? Cada fila me permite almacenar un registro, es decir, uno de los empleados, como fue el caso del vendedor, del obrero y del gerente. Y cada columna va a ser uno de los campos que corresponde a cada uno de estos empleados, es decir, su nombre, su cédula, incluso la fecha. Lo que pasa es que la fecha solamente se va a pedir una sola vez. ¿Ok? Instancio, pues, obviamente, los objetos con mis propias clases, y entro dentro de un ciclo. Es decir, aquella manera que a lo mejor ustedes vieron en las primeras programaciones, ¿verdad? De hacer ciclos para repetir un conjunto de instrucciones, lo vamos a seguir manejando. Esto, ustedes ya en el próximo semestre van a ver programación 4, con interfaz gráfica, van a estar viendo bases de datos, por lo tanto les deben dar conexión a base de datos desde Java, y lo que es los reportes como tal, es decir, un reporte con membrete y todo lo que es la apariencia de un documento. ¿Ok? Aquí lo que hacemos es simularlo porque esto se ejecuta en consola. Entonces aquí uso datos empleados, ¿verdad? Para lo que es la validación de cada uno de los campos de los empleados. Fíjense aquí. Si el contador es 0, me pide la fecha y lo guarda en la primera fila en la columna 5. ¿Ok? Es decir, que la columna 5 no la voy a utilizar en el resto de los registros que vaya incorporando, es decir, de las filas que le vaya incorporando, porque está apartada para lo que es la fecha. Pero como no necesito repetirla tantas veces, lo guardo una sola vez. ¿Ok? Y muestro el que se encuentre dentro de la fila 0, columna 5. ¿Ok? En las siguientes matrices, donde voy a guardar los otros datos, cédula, nombre, género, dirección y todo lo demás, fíjense que está en el contador 0, que fue el contador que inicialicé aquí arriba, y me está indicando que forman parte del registro 0. Es el primer registro que va a tener la matriz. Lo que cambian son las columnas. Vuelvan a imaginar la tabla Excel, donde la fila es la información que ustedes van a colocar y la columna son los campos que se piden. Es decir, es como si tuvieran una tabla donde para columnas, identificar columnas, apareciera cédula, nombre, sexo, dirección y así sucesivamente. ¿Ok? El comportamiento va a ser bastante similar. Bueno, se piden los datos y entro, obviamente, a la parte de validación, la que dejaré un leve paneo para que ustedes puedan observar. Según mi criterio, les repito que cada quien pues utilizará sus criterios mientras sea funcional, no hay problema, ¿ok? Y mientras se respeten las condiciones en que se pidieron los proyectos. Aquí yo utilizo lo que es una opción, ¿verdad? Y la coloco en 0. Esa opción es porque cuando vaya a pedir el tipo de empleado o la categoría, en el caso de la categoría 3, que es la de los gerentes, solamente va a entrar una sola vez. ¿Ok? Entonces lo estoy controlando tanto por el switch como por ese contador. Si ustedes ven, cuando estoy en el caso 1, que es el caso del obrero, ¿verdad? Pido los datos y a través de en la columna 10 estoy guardando los salarios, ¿verdad? Esto lo hago a través de un método que se encuentra dentro de acá, datos empleados, que lo instancié y me hace el cálculo dependiendo del método que estoy utilizando. En este caso es el método para el cálculo de obreros, ¿ok? Y cambio el valor de la opción, ¿ok? Le pongo opción igual a 3. Es decir, estaba en 0, cambió a 3. En el caso de que sea 2, fíjense que en la columna 0 es donde está el rango que tiene el empleado, ¿verdad? En este caso es el vendedor. Me pide el sueldo del vendedor, me pide las ventas del vendedor y obviamente por acá me hace el cálculo de la suma de sueldo más 10% de las ventas, ¿ok? Y vuelvo a cambiar a 3. Si no entra acá, entra acá. Si no entra acá, entra acá. Es decir, la opción es que entre a una de ellas 3.
estaba en 0 y cuando ejecuta todas estas instrucciones, opción pasa de ser 0 a 3. Cuando llegamos al caso 3, que es el caso del gerente, aquel switch, ¿verdad? Que yo lo tenía en falso, lo compara con el if. Si el switch es falso, llena los datos porque es la primera vez que se está registrando al gerente para lo que va a cobrar. Pero si ustedes observan más abajo, lo vuelvo a colocar en true para que solamente entre una vez y ya cuando haga esta comparación, verdadero no es igual a falso y no se ejecuta esto. Pero obviamente la opción 3 no se va a ejecutar en el caso de que no entre para este conjunto de instrucciones porque ya hay un gerente registrado, sino que va a entrar a else. En el caso de else, me vuelve a pedir la categoría, que es lo que estaba en la columna 9. Fíjense que esta que está acá es la misma que está acá. Esta que está acá. ¿Ok? Entonces, él no puede salirse porque si él se sale de la selección del tipo de empleado, me va a generar un reporte con un nombre sin datos. De hecho, me va a generar errores. Y no es la idea. Entonces yo lo que hago es poner opción en 0 para que no se salga del ciclo de las opciones, ¿verdad? Del tipo de la categoría del empleado y pida los datos como debe ser. ¿Qué pasa? Que ya yo sé que si le vuelvo a dar a 3, el ciclo se va a seguir repitiendo. Fíjense que el while del ciclo dice mientras opción sea diferente de 3. Y la opción es diferente de 3 siempre que valga 0. En el caso contrario, yo estoy poniendo la opción en 0 para inicializarla y que cuando me pida la información me permita entrar nuevamente, no se salga de acá y me permita entonces pedir nuevamente la categoría del empleado. Y yo en el caso del ejemplo que vimos anteriormente, yo le di el caso 2. Me pidió los datos del vendedor, se puso en 3, cuando llega el while, 3 diferente de 3 es falso, el while no se sigue ejecutando y se sale. Incremento el contador. ¿Por qué? Porque yo voy a preguntar si deseo continuar o deseo incluir más información. Ustedes esos mensajes los elaboran como ustedes lo consideren pertinente, ¿verdad? Si estaba en el registro 0 o en la fila 0, este contador me lo incrementa 1. Si yo le digo que sí quiero continuar, que también está validado y aquí se puede observar, ¿verdad? Si yo le digo que S, él regresa hacia arriba, pero ya no va a guardar la información en la fila 0, sino que la va a guardar en la fila 1 porque se incrementó. En el caso del ejercicio que se vio anteriormente, como yo lo hice 2 veces, contador creció de 0 a 1, de 1 a 2 y cuando llegó a 3 ya no se ejecuta. Yo solamente incluí 3 registros. Por lo tanto, los registros ocupan la posición de la matriz, la fila 0, la fila 1 y la fila 2. Acuérdense que siempre, como el 0 ocupa un espacio, va a ser la cantidad de filas, o sea, menos 1, porque el 0 está ocupando el primer espacio. Ok. Y al final, para que me genere la simulación de reporte, lo que hago es un for, porque yo sé la cantidad de veces. Es decir, el contador me está definiendo la cantidad de veces que esto se va a repetir. Y entonces lo ejecuto poniéndolo como condición, desde igual a 0 y mientras i sea menor que el contador que yo fui incrementando. Es decir, que si era 3, en el caso mío incluir 3, debe haber llegado a 4. Él debe haber llegado a 3, entonces él va a hacer 0, 1 y 2, y en 3 ya se detiene porque esto vale 3 e i vale 3, y 3 no es menor que 3. Ok, manda a hacerlo, a dar los mensajes, el nombre de la tienda, eso lo escogen ustedes, el fecha desde, obviamente desde, lo podemos eliminar porque, como les digo, pues no lo eliminé, pero ya no tiene sentido para este planteamiento. Fíjense que aquí está la continuación que era el hasta, pero yo lo coloqué como si fuese un comentario. Aparece la cédula, le concateno la cédula, yo sé que se encuentra en todas las filas en la posición 1 y eso es lo que él va a colocar. La fecha no, porque la fecha él va a colocar lo que está en la posición, la guardé una sola vez y lo guardé en la fila 0 en la columna 5, como lo podrán recordar cuando lo estaba colocando arriba. Me da toda la información, ¿ok?
Este dato no me interesa, por eso lo dejé, ya lo puse como comentario. Y bueno, creo espacios para que no queden tan pegados los vouchers. Continuamos con el empaquetado datos empleados con la clase datos empleados. Yo le coloqué un 1 porque yo tenía antes la primera parte de la evaluación, ¿verdad? Y bueno, le coloqué 1 y después eliminé la otra y no le eliminé el 1. Recuérdense ustedes dejarle datos empleados, ¿ok? Para ir respetando todas las condiciones que se pidieron cuando se pidió el proyecto. Importamos los paquetes que tengamos que importar. Les recuerdo que yo utilicé un código para lo que era la validación de fechas, que de hecho está todavía arriba, ¿verdad? Y necesita también el uso de ciertos empaquetados, ciertas clases que se encuentran en otros paquetes. Entonces, bueno, ahí aparece. Tenemos aquí lo que son los diferentes atributos con los que vamos a trabajar. Todos son privados porque vamos a hacer uso de el encapsulamiento. ¿Ok? Sigo abajo. Leer bono G, esto está haciendo referencia. Si recuerdan el video anterior, cada vez que yo pedía una información, sobre todo cuando entraba el tipo de cliente, en el caso del gerente pedía un bono y también pedía el salario del cliente. En este caso se está leyendo es el bono del cliente. Entonces, se valida. Ya lo que es validación no voy a entrar tampoco tan profundamente porque ya eso ustedes lo vieron en el corte anterior. Y yo siempre me valgo no solamente de el try y el catch, sino que cuando necesito utilizar un switch, obviamente que voy a hacer uso de un switch y un while. Cuando hablo de switch, estoy hablando de la variable tipo switch, ¿ok? Se los aclaro, no se vaya a confundir con switch, que es otra cosa, ¿ok? Si ustedes prefieren utilizar los if allá, no es lo más adecuado, pero lo pueden hacer y también les va a funcionar. Ok, tenemos el try, leemos con Nextflow. Acuérdense que estamos utilizando Java Util Scanner, ¿verdad? Para asignárselo al bono. Esto es con el método set del encapsulamiento y guardamos la información dentro de lo que es la variable que está, o el atributo que está declarado aquí arriba. Sueldo G, aquí mismo se puede ver. Ok. Y el catch, si tiene letras o caracteres que no corresponden a un valor numérico, mandamos el mensaje. Los mensajes lo pueden desarrollar ustedes como consideren pertinente, y le mandan el mensaje, pero no se va a reventar porque una persona colocó una letra dentro de un tipo de dato numérico. ¿Ok? Eso lo vamos a repetir con todos los con todas las lecturas que estemos realizando, porque todo está validado. ¿Ok? Aquí están los diferentes get y los set. En el caso de nombre, para el nombre, como el nombre tiene un comportamiento muy especial, si quieren pueden investigar el uso de matches, ¿verdad? Que es un método correspondiente a la clase string y lo pueden aplicar tal cual está acá. No hay ningún problema, yo les permito que usen este código, ¿verdad? Que lo que va a hacer es que va a buscar, es booleano, y él va a buscar una coincidencia que existan elementos de la A a la Z, tanto minúscula como mayúscula, más espacios en blanco, y aquí permite que lo vuelva a repetir, ¿ok? Pero si se les hace muy complicado, bueno, lo que hago es negarlo para que esto me dé falso. En el caso de que no se encuentre dentro de estos elementos que están acá, entonces me permita lanzar una excepción. Yo puedo lanzar la excepción. Yo coloco una condición booleana y en el caso de que sea falsa, yo coloco through new exception.
y dentro de los paréntesis un mensaje de error, ¿ok? Through new exception. Y además, obviamente voy a utilizar el cache. Esta llave que cierra es del if, ¿ok? Les recuerdo que si ustedes esto se les hace muy complicado, pueden hacer un método pequeño que haga un recorrido en la cadena o el string y comparen si hay algún tipo de número, y si existe un número de una vez lo vuelven falso y hacen esto mismo, through new exception. Pero con esto no es necesario. Lo pueden utilizar tal cual está acá. En caso, bueno, cuando si consigue una excepción, incluyendo la que nosotros lanzamos porque no se encuentra acá, no hace match con ninguno de estos caracteres que se encuentra acá, se viene para acá y da este mensaje de error. Entonces, además de lanzar este error que está aquí, va a lanzar los mensajes de error que aparecen acá y no se va a salir. ¿Ok? Fíjense por lo importante que es el uso de set y get. En set guardamos la información como aparece acá. Set nombre neckline, ¿verdad? Y retornamos get nombre, ¿verdad? Esos set y esos get lo pueden hacer fácilmente con refactor. Buscan donde dice campos encapsulados y escogen los campos que deseen encapsular. Lo hace de forma automática sin que usted tenga que codificarlo. Lo que hace es seleccionar los getters de acá y los setters de acá. ¿Ok? Como ya eso está hecho, no lo voy a remarcar nuevamente para no repetir métodos. Ok, en este caso, fíjense que en el caso de la lectura del género, ¿verdad? Masculino o femenino, puse un condicional if, entonces coloqué si this.sexo. Recuérdense que los datos se trasladaron a los atributos propios que están dentro de a los this. El nombre que tenga el atributo sea diferente de f y this sexo sea diferente de f en mayúscula y this sexo sea diferente de m minúscula y this sexo sea diferente de m mayúscula. Es decir, cuando no sea ninguno de esos, nuevamente utilizo la instrucción through new exception con un mensaje de error, y ya esto va a hacer que inmediatamente se venga para acá y mande estos mensajes que ustedes van a conseguir aquí. ¿Ok? Entonces es una instrucción de verdad bastante cómoda. Siempre retornamos los getters, ¿ok? Porque en los getters estamos almacenando los campos que están declarados aquí y es donde se están ejecutando las instrucciones. Hacemos lo mismo para categoría, es decir, es como una repetición de lo mismo. Y bueno, ustedes se encargarán de ir haciendo todas las validaciones. Para mí las validaciones de verdad son bastante importantes. Espero que no estoy pidiendo el 100%, o sea, pero sí que no se reviente por cosas obvias. De verdad es muy delicado que un programa se detenga su funcionamiento por un error de validación. En el momento en que usted esté delante de un grupo de trabajo y su parte se salga del programa porque no tomó una previsión, se está poniendo en tela de juicio su profesionalismo. Ustedes ya están a un nivel de cuarto semestre, por lo tanto, nosotros como docentes los vemos a ustedes más cerca del título que más lejos de él. Por lo tanto, les pedimos porque queremos que ustedes sean profesionales de calidad. Eso es lo que realmente busca la institución Antonio José de Sucre. Bueno, ahorita por último vamos al empaquetado que contiene las clases que conforman pues lo que es la herencia. Como deben haber visto en los videos y todo el material que les he suministrado, ¿verdad? Cuando hablamos de herencia, hablamos de que existe una clase que es común a varias subclases. Esa clase común la vamos a llamar superclase o clase padre. Las clases que están conectadas a esa superclase son las clases hijas. Y hasta los nombres deben hacer correspondencia, es decir, el nombre de la superclase siempre es general
y el nombre que se le da a las clases hijas deben formar parte del conjunto de esa superclase. En este caso, yo les pedí solamente tres subclases o clases hijas y una superclase. Si yo veo acá que tengo empleados, gerentes, obreros y vendedores, sabemos que la superclase es empleado porque un vendedor es un empleado, un obrero es un empleado y un gerente es un empleado. Entonces, vamos a abrir primero la clase empleados, ¿verdad? Que sería la superclase. Esa superclase, ok, esa superclase, si ustedes observan, ya va, porque, ok, está conformada por los diferentes atributos con los que nosotros hemos estado trabajando. Fíjense que el modificador de acceso es protected, lo que me indica que es privado, pero se permite que se herede de padres a hijos, ¿ok? O de hijos, o que lo hereden los hijos del padre. Entonces, no lo vamos a colocar private, sino protected. Si ustedes llegan a colocar aquí private, no va a permitir que se genere la herencia como tal. Tenemos un constructor, que los constructores, acuérdense que son métodos especiales que reciben el mismo nombre de la clase, empleados. Pero si observan, aquí tenemos otro constructor. Es decir, como es un método, tenemos dos métodos con el mismo nombre y no me está dando error. Eso ocurre porque yo tengo una sobrecarga, es decir, tengo varios constructores, pero tiene que existir una diferencia o en los o en lo que realiza, ¿verdad? Adentro del método, o debe haber una diferencia en sus parámetros. En este caso, tengo de parámetros sueldo 1, sueldo 2, que son de tipo float, y en el caso de abajo, tengo sueldo 1 y horas, que es entero. Entonces la diferencia se está estableciendo en el segundo parámetro, por lo tanto se permite. ¿Para qué voy a utilizar el constructor llamado empleados, que se encuentra en segundo lugar? Para el cálculo del sueldo de los obreros, que son los que cobran por hora. En el caso de empleados, el constructor empleados, lo voy a utilizar tanto para el gerente como para los empleados. A pesar de que los empleados no cobran un sueldo 2, que realmente lo pudiésemos llamar bono, que era el nombre que le habíamos dado, ellos cobran una comisión por venta, que perfectamente me encaja dentro de este tipo de datos. ¿Ok? Lo que varía es la forma de hacer el cálculo, que es el 10%, pero de resto es igual. Entonces, cuando yo utilice esto en las clases hijas, no voy a tener problemas. Ok, fíjense que dentro de estos constructores ya tengo el prefijo dis, ¿verdad? Ese dis lo que hace es que al parámetro que está entrando como sueldo 1 y sueldo 2 se lo está asignando a una variable que además de privada está protegida, que permite herencia, que está declarada aquí arriba. Es decir, que serían los set para estos atributos. Como no me interesa tener set en exceso, y aquí estoy estableciendo la relación, los set para los atributos que están dentro de un constructor no son necesarios. Los get sí son necesarios para todos los atributos que me van a generar un retorno de algo en un método. Ok, entonces tenemos aquí, bueno, set hora, set venta, get sueldo, get hora. Es decir, que lo que tenemos es encapsulamiento. Obviamente, para un proyecto de mayor envergadura, pues puedo tener una cantidad de cosas, incluso de otros métodos que sean comunes y que me generen a lo mejor que sean comunes entre las diferentes subclases, ¿ok? O que requieran de parámetros diferentes. Ok, vamos a ver el caso de gerente. En gerente, tengo la clase llamada gerente, ¿verdad? Pero si ustedes observan acá, dice extends. Cuando ustedes vayan a generar una clase hija, ustedes le tienen que colocar esa palabra reservada, extends, y colocar el nombre de la clase del cual ella hereda. ¿Quién es la clase que dijimos que era superclase? Bueno, la clase empleado. Entonces colocamos el nombre de la clase empleado. Recuérdense que todas están dentro del mismo paquete.
Dentro de esta clase tengo el constructor gerente, donde tengo dos parámetros y los dos son tipo float. ¿Se acuerdan que en empleado tenía dos constructores? Uno donde sus parámetros los dos eran tipo float y uno donde uno de los parámetros era float y el otro int. Como este se asocia al que los dos son tipo float, no tengo que hacer la asignación this, ni siquiera estoy utilizando, si ustedes lo observan, atributos, porque ya están declarados en la superclase. Entonces lo que hago es colocar la palabra reservada super y entre paréntesis coloco el nombre de los parámetros que se encuentran acá. Y él se encarga de utilizar lo que se declaró acá. Aquí está, sueldo 1 es igual a sueldo 1, dis.sueldo 2 es igual a sueldo 2, manteniendo el orden de los parámetros. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo tengo. Lo que hago es colocarlo en super. Y en esto lo único que hago es una suma, ¿verdad? Dis.sueldo 1, es igual a dis.sueldo 1 más dis.sueldo 2. Y le hago un return get sueldo que está declarado en la superclase. Es decir, este es el cálculo de los sueldos totales. En el caso de los vendedores, es muy parecido. De hecho, ambas también son tipo float, es decir, que está usando el primer constructor que tengo en la superclase. Vuelvo a colocar super, esto igual, pero lo que varía aquí es que es disueldo t, es igual a dis.sueldo 1 más dis.sueldo 2 por 10 entre 100. Es decir, el 10% de ese sueldo 2 que realmente yo cuando lo incorporé la información en donde estaba la clase principal, yo colocaba era las ventas, ¿ok? Él va a tomar esas ventas con el nombre sueldo 2 y le va a calcular el 10%. Es decir, esto es algo ya que uno lo va a manejar de esta manera para no estar generando. De hecho, no puedo generar un constructor en la superclase que tenga los dos parámetros del mismo tipo. Entonces, lo que hago es una adaptación. Y tengo la clase obrero. En la subclase obrero, extends, todas las subclases tienen que tener la instrucción extends y el nombre de la superclase. Pero si ustedes observan acá, este float y este int, está haciendo uso del constructor de la superclase que se encuentra acá, el segundo, ¿ok? Porque uno es float y el otro es int. Entonces, bueno, hago igualito. Lo que hago es colocar en super, entre paréntesis, sueldo 1, los nombres que les di acá. Sueldo 1, y aquí le di el nombre de horas, que también está declarado en la superclase con ese nombre. Y lo que hago es multiplicar el sueldo por el número de horas y lo mando a retornar con sueldo t. Les repito que este encapsulamiento se encuentra en la superclase, es decir, en esta clase que sería empleado, tengo sueldo t. De hecho, es que se encuentra acá. ¿Ok? Y como está fuera de los constructores, deben tener un set y deben tener un get, las dos cosas. Los que están dentro de los constructores no tienen set porque ya se está haciendo la asignación directamente acá, pero sí deben tener get. Bueno, prácticamente esto es la segunda parte de la evaluación y de hecho la mitad de la primera parte. Espero que con esto yo quiero ver cómo ustedes con sus propios criterios de programación lo van desarrollando, que es lo que voy a evaluar, y que sea funcional y que se respeten todos los requisitos que se pidieron. Fíjense que cuando tengo una clase padre, ¿verdad? Se dibuja esta especie de circulito y me dice tiene subclases. Entonces yo sé, ahí sé que lo estoy haciendo bien. Bueno, muchachos, de verdad mucho éxito en el proyecto.